Entonces, para entrar un poco a las enzimas, vamos a ver parte por parte. Lo voy a hacer rápido para que no dure tanto esta parte de la explicación, para que ustedes lo tengan y ya más adelante puedan investigar. Incluso en el Roche, no sé si lo está. La alfa-amilasa, que actúa a través de los almidones, tanto de los polisacáridos unidos por el enlace alfa. La lipasa lingual, que actúa en los triglicéridos. Esto es solo en la parte de las glándulas salivales. Estamos empezando de la boca, por ejemplo. Ahora empezamos por la mucosa del estómago. Acá, ¿cuáles entran? La pepsina, que se activa a partir del pepsinógeno. Claro, obviamente está por presencia del ácido clorhídrico. ¿Actúa dónde? En las proteínas, en este caso. La lipasa gástrica actúa en dónde? En los triglicéridos. Bien, entonces entramos ya a la parte de pancreática, donde en la parte del duodeno, donde ya hay algunas enzimas como la lipasa que actúa en las grasas. En el caso de la colesterol esterasa, que vamos a saber que actúa en los esteroles, en este caso un ejemplo de ellos es el colesterol. La alfa-amilasa, que esta actúa a nivel de los almidones y dextrinas. La tripsina, que no es más que el tripsinógeno activado, actúa en las proteínas y en los polipéptidos. En la quimiotripsina, en las proteínas y polipéptidos, la carboxipeptidasa, e igual. Yo esto, como le digo, se va a pasar los diapositivos y ustedes lo pueden ir viendo poco a poco. Igual en el caso del intestino delgado, en la localización del borde de cepillo, igual hay diferentes enzimas que se van a ir secretando, tanto la sacarasa, la alfa-destrinasa, la maltasa, la lactasa, que son las que más conocemos. ¿Ve? Entonces, hay bastantes. Entonces, como conclusiones que tenemos, que los cofactores ayudan en el proceso de digestión y absorción. Eso es verdadero. Que las enzimas digestivas, sintetizadas tanto en la boca, en el estómago y en el páncreas, se liberan a la luz del tubo digestivo, ¿verdad? Que las enzimas que se liberan en el intestino delgado se mantienen dentro de la membrana del borde de cepillo, eso también es verdad. Que hay una contracción, el mezclado y la propulsión del contenido de la luz se da gracias a la coordinación del músculo liso, la actividad del sistema nervioso entérico, las hormonas enteroendocrinas y el músculo liso. Las neuronas simpáticas retrasan el tránsito. ¿Qué quiere decir? Que genera una inhibición de las neuronas y de la contracción y de las secreciones. ¿Bien? En cambio, a diferencia de las neuronas simpáticas, sabemos que los nervios parasimpáticos actúan como estimuladores de todo lo que acabamos de decir. Entonces, hemos hablado de dos, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. El de Auerbach, el que sabemos ya que está en la mucosa, que incrementa el tono de la pared, aumenta la intensidad de las contracciones, acelera las contracciones, eleva la velocidad de conducción. En el caso del plexo de Meissner, que está en la submucosa, controla las funciones de excreción intestinal local, de la absorción local, de la contracción local del músculo submucoso. ¿Bien? Entonces, hay puntos que se podría especificar más, pero vamos a tratar que por cuestiones de tiempo no se alargue todo esto, ser un poco más rápidos en la cuestión. Entonces, ya entramos a lo que es la digestión de la boca. Entonces, acá vemos dos cosas principales. Hablando primero de las glándulas salivales. Sabemos que son tres en la boca. Las glándulas parótidas, las submandibulares y las sublinguales. Bien. Entonces, la digestión enzimática del almidón es mínima. La de los lípidos también ingresa en la boca a través de la lipasa salival, pero también es mínima. ¿Bien? Entonces, la zona posterior de la faringe o sea, en la zona posterior de la faringe hay un control voluntario. Después, cuando parte del esófago, el control ya es involuntario. ¿Pero cómo se da? A través del mecanismo peristáltico. ¿Sí? Y esto se mueve hacia el estómago. Conclusión, entonces, en la zona posterior de la faringe hay un control voluntario, mientras que en la zona del esófago el control es involuntario, pero sin embargo este se realiza a través del peristaltismo y llega al estómago. ¿Eh? Entonces vamos a hablar ya lo que es el ácido clorhídrico. Primeros puntos, la secreción del ácido clorhídrico. Segundo punto, el control de la secreción del ácido gástrico. Y tercer punto, la regulación fisiológica del ácido en respuesta a la comida. Bien, son tres puntos. Vamos a empezar con el primero, la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, la secreción del ácido clorhídrico tiene tres vías principales. Bien, la vía neuronal a través de la acetilcolina,
la vía de la estimulación paracrina a través de la histamina y la estimulación hormonal a través de la gastrina. Todas estas que generan una estimulación en la célula parietal. Ambas, la acetilcolina, la histamina y la gastrina. ¿Bien? Entonces ya vemos acá un poco este tema. Pues hay dos vías, hay dos formas de estimular la célula parietal para la secreción del ácido clorhídrico. ¿A través de qué? A través de la vía directa de la acetilcolina, la gastrina y la histamina, como lo vemos acá, ¿no? No sé si se ve el puntero. Creo que no se ve ni el puntero acá. ¿Se ve el puntero? ¿Me pueden decir para yo también así? ¿Sí? ¿Se ve el puntero? Ok. Bien, entonces, en el caso de la histamina, si se dan cuenta, se genera una vía directa, o sea, que directamente pasa a las células parietales, al igual que la gastrina, al igual que la acetilcolina. Pero hay una manera indirecta de enviar. ¿A través de cuál? De la acetilcolina y la gastrina, que también estimulan las células SL, lo que esta estimula la secreción de la histamina. Si se dan cuenta acá, tanto la acetilcolina como la gastrina, entonces estimulan estimula la secreción de la histamina y esta histamina actúa a nivel de las células parietales para la liberación del ácido clorhídrico. Vamos a entrar en lo que es la secreción de control del ácido gástrico. Entonces vamos a entrar primero a lo que es la gastrina. Entonces la gastrina se une a un receptor específico que es la CCK2, que es la colecistocinina de tipo 2. Bien, bueno, si vamos a ver un poco de esto, sabemos que esta tiene más afinidad, la CCK2, tiene más afinidad a la gastrina y a la colecistocinina. Sin embargo, también tiene otro tipo, la CCK1. Sin embargo, la CCK1 tiene una afinidad más a la colecistocinina. Entonces, por eso actualmente acá vemos la CCK2. ¿Por qué? Porque tiene más afinidad a la gastrina. Entonces, este es un receptor que entra, que hace conexión entre la gastrina con el receptor de colecistocinina tipo 2. Entonces, este receptor se acopla a una proteína de unión de GTP, lo cual al final genera una activación de la fosfolipasa, que es la que vemos acá, de la fosfolipasa. Y esta a su vez genera una conversión de acilglicerol y este pasa también a lo que es activa en sí la proteína sinasa C y lo que la proteína sinasa C hace es activar la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? O del ácido gástrico, para ser un poco más generalizado. Bien, entonces esta entra a la proteína CCK2, estimula a través de la unión de proteínas de GTP, estimula también a lo que es la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C lo que hace la conversión del inositol bifosfato al inositol trifosfato. Entonces el bifosfato se, se convierte en DAC y también en inositol trifosfato. Entonces, el DAC que hace, que es el diacilglicerol, se convierte en proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C estimula la secreción de ácido gástrico. Sin embargo, esa es una vía. Hay otra segunda vía, el inositol 3-fosfato, que es la que actúa a nivel de retículo endoplasmático liberando calcio. Al igual como dijimos en el aspecto de la fisiología molecular, ¿qué dijimos del calcio? Cuando el calcio se libera tanto del retículo sarcoplasmático, en este caso del retículo endoplasmático, también se genera, ¿qué cosa? La contracción del músculo. ¿Qué quiere decir la contracción del músculo? También la secreción del ácido gástrico. Bien, entonces acá si se dan cuenta también hay otra vía, la del calcio. Bien, ahorita vamos a ver también eso. Vamos a entrar a la acetilcolina. ¿Qué pasa? Lo mismo igualmente que la gastrina, entra a su receptor M3 muscarínico, obviamente en este caso, GTP unido al GTP, este genera lo que activa la fosfolipasa C, igual hace la conversión del inositol bifosfato a inositol trifosfato y al diacilglicerol. El inositol trifosfato hace su trabajo, sale calcio del retículo endoplasmático, el diacilglicerol activa la proteína quinasa C, tanto el calcio como la proteína quinasa C activan la secreción del ácido gástrico. Hasta ahí todo bien.
Igual la acetilcolina lo que genera también son activar canales de calcio que estos puedan ingresar a la célula parietal, y también al final este calcio hace la misma vía e ingresa para activar la bomba hidrógeno-potasio para la secreción del ácido gástrico. ¿Bien? Entonces ya vamos a entrar ahora a la histamina. En el caso de la histamina, por ejemplo, tiene su propio receptor, que es la H2. Este también tiene una unión de proteína, que es un GTP. Lo que hace también en este caso es la liberación, o bueno, estimula en sí la adenilato ciclasa, que es la ACE, la que vemos acá. No se ve bien. ¿Bien? Esta hace la conversión a MP cíclico, activa la proteína quinasa A, de igual manera secreta ácido gástrico. Bien, entonces ya tenemos tres vías: la gastrina, la acetilcolina y la histamina. Cada uno en su respectivo receptor activa su respectiva proteína unida al receptor. En este caso activa la adenilato ciclasa, en este caso activa la fosfolipasa C. Hace una conversión en ambos casos, en este caso de fosfatidil-inositol 2-fosfato a fosfatidil-inositol 3-fosfato, y al diacilglicerol, y el caso del ATP pasa a MPC, hay una conversión. Bien, al final, conclusión, activan tanto la proteína quinasa C, la proteína quinasa A, y también liberan calcio. Como también entra calcio, también liberan calcio del retículo endoplasmático. La función de todo esto, ¿cuál es el fin de todo esto? La secreción de ácido gástrico. ¿Bien? Sin embargo, acá también va a entrar un tema importantísimo. Hay otras hormonas que también van a entrar. Dentro de ellos está la grelina. Bueno, en este caso se aumenta la grelina, se aumenta más que todo antes de la ingesta. Sin embargo, al momento de la ingestión de alimentos, esta disminuye. Bien. Entonces, normalmente la grelina, ¿qué hace? Estimula la secreción de ácido a través de la estimulación vagal y la liberación de histamina. Bien, entonces acá la vemos a la histamina. Entonces, la grelina actúa a través de la histamina. La estimulación vagal, eso vamos a verlo más adelante. También es importantísimo. Bien. Otra que vemos, los glucocorticoides. ¿Qué hacen los glucocorticoides? Aumentan la secreción del ácido gástrico. ¿A través de qué? A través de la vía proteína quinasa 3 o la fosfatidil 3 quinasa, que ese es su nombre, que genera una posterior activación de la quinasa que induce a los glucocorticoides. Esta a su vez regula el transporte del potasio, si se dan cuenta, y este potasio que se regula, o sea, se activa, secreta y hay en la luz el potasio, hace que este también ayude en la secreción del ácido gástrico. ¿Por qué? Porque tiene que salir hidrógeno. Este es un contratransporte, que quiere decir que tiene que ingresar un metabolito y tiene que salir otro. En este caso sale el hidrógeno y entra el potasio. Entonces, lo que hace el glucocorticoide es mantener las grandes cantidades de potasio para que ésta puedan disponerse para entrar a cambio del hidrógeno. En el caso de las leptinas, bien, entonces las leptinas no hacen más que una inhibición de la producción de del ácido. Normalmente las leptinas están secretadas en lo que es las células principales del estómago. Bueno, no sé si ustedes conocen el carbacol, que usualmente se usa en el aspecto cuando alguien sufre de la vista o con problemas de visión, normalmente hay algunos medicamentos que se recetan y que dentro de su composición tienen el carbacol. Entonces, las leptinas normalmente a través de la respuesta del carbacol, que es una de las razones por las cuales las leptinas se secretan en las células principales del estómago, generan lo que es la inhibición de la producción de los ácidos gástricos. Entonces la grelina y los glucocorticoides generan ácido, la secreción, mientras que la leptina le inhibe. ¿Bien? Entonces seguimos con la siguiente, que es el péptido tipo glucagón, que le vamos a llamar GLP tipo 1, que lo que hace también, al igual que la leptina, es la inhibición de la secreción del ácido gástrico. Este caso, un poco más diferente a los demás, es de estimulación vagal. Bien, entonces más adelante también lo vamos a ver, no es que ahí se queda. Por último, vamos a ver la somatostatina. Entonces, la somatostatina, ¿qué hace? Es un inhibidor de la secreción del ácido gástrico, ya lo hemos hablado anteriormente. Bien, entonces tiene dos vías, la vía directa y la vía indirecta. He querido agarrar esta misma imagen para que veamos un poco de la vía directa. Bien, entonces lo que en sí hace
Es que la somatostatina ingresa a su propia vía, su propio receptor de somatostatina, igual tiene una proteína de unión al receptor, pero lo que hace es inhibir la conversión, la activación de la adenilato ciclasa. Entonces ya no puede hacer la conversión a AMP cíclico, ya no sé, la proteína quinasa que no se puede activar y no hay la secreción. Entonces lo que hace la somatostatina de manera directa es esa inhibición. ¿Ve? De la inhibición del que no, o sea, que no se puede activar la adenilato ciclasa. ¿Ve? Entonces, llegamos por ese lado, una de sus funciones de la somatostatina, ¿bien? De manera directa. ¿Por qué de manera directa? Porque actúa directamente en la célula parietal. Ahora vamos a ver la manera indirecta. ¿Bien? Entonces, la manera indirecta, la somatostatina, en el caso de la manera indirecta, puede actuar en dos partes, tanto en el cuerpo del estómago como en el antro del estómago. Bien, entonces en el cuerpo del estómago, las células D liberan, miren, a ver, voy a ir señalando mejor. Las células D liberan lo que es la somatostatina. Hace lo mismo, entra a las células SL. Normalmente en estas células se genera la histamina. ¿Qué hace? Inhibe la secreción de histamina. ¿Qué quiere decir? Que acá debería haber una inhibición. Incluso acá vemos en la imagen una pequeña resta que quiere decir que inhibe la liberación de la histamina. La somatostatina no se queda ahí, también va de manera paracrina a la zona del receptor a su propio receptor que tiene la somatostatina y como lo hemos visto anteriormente, pasa el siguiente, que es la vía directa. ¿Bien? Entonces, la primera vía indirecta sería a través de las células ESL, que lo que hace es inhibe la liberación de histamina. Acá le he puesto, para que lo tengan claro. La otra forma sería que a nivel del antro del estómago, la somatostatina, a ver, un ratito, la somatostatina, que también se liberan de las células D, inhiban la liberación de la gastrina. Bien, entonces acá vemos el receptor de somatostatina, entra, genera en la célula G una inhibición de la gastrina. ¿Qué quiere decir? Que de la célula G no se va a secretar, no se va a estimular gastrina y la gastrina ya no podría entrar a su respectivo receptor en las células parietales. Entonces, ese es otro punto. Igual, la somatostatina, de todos modos, al ingresar a su receptor, también va de manera endocrina, a través de la sangre, hasta su receptor en la célula parietal, donde también inhibe, como lo hemos visto anteriormente, en este punto de la vía directa. ¿No? Entonces, hay dos maneras, inhibiendo la liberación de histamina en las células SL y inhibiendo la liberación de la gastrina en las células G. Esas son las dos maneras indirectas. Ahora, también hay una retroalimentación negativa de la gastrina. ¿Cómo se da la retroalimentación negativa de la gastrina? Cuando hay mucho ácido clorhídrico o cuando el pH es muy, muy bajo, la gastrina lo que hace es entrar al receptor de las células D, estimula la secreción de somatostatina, la liberación de somatostatina, la somatostatina no muy lenta entra a las células G y lo que hace es la inhibición de la gastrina. Entonces es una retroalimentación negativa de la gastrina. Importantísimo también, porque la gastrina también actúa sobre ella misma. Entonces vamos a ver ya la regulación fisiológica del ácido en respuesta a la comida. Entonces acá ya vamos a ver cómo actúa. Hay tres fases en esta parte, tanto la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Entonces la primera sería la fase cefálica. ¿Bien? Entonces la primera fase. La fase cefálica se da en ¿qué? En respuesta a la estimulación sensorial tanto del olor, del sabor, la deglución, el oír, e incluso el pensar, o también por motivos de hipoglucemia se puede generar la fase cefálica. ¿Bien? ¿Qué hacen? Llevan la activación de estas neuronas colinérgicas, en este caso actúa la acetilcolina, y este lleva el impulso por las neuronas colinérgicas intramurales gástricas. ¿Ve? Entonces, lleva el impulso por el nervio vago y entra a las neuronas colinérgicas intramurales gástricas. En pocas palabras, el sistema nervioso entérico. Entonces, ¿qué hace en el cuerpo del estómago? Actúa de dos maneras. De manera directa, estimula las células parietales y de manera indirecta, influencia en la inhibición de la somatostatina. ¿Qué quiere decir? Activo la gastrina,
o, mejor dicho, activo directamente la secreción del ácido gástrico y rápidamente corto a la somatostatina, la paro. Tú no puedes trabajar aún acá. ¿Ve? Tanto en las células parietales como en las SL que lo hemos visto anteriormente. Esto lo genera en el cuerpo del estómago. Conclusión, ¿qué se da? Un aumento de la secreción del ácido gástrico en las células parietales y un bloqueo o inhibición paracrina de la somatostatina. Bien, entonces un bloqueo de la somatostatina y un aumento de la secreción de ácido. Conclusión. Lo vemos acá. Por ejemplo, ¿qué hemos dicho? ¿Que actúa a través de qué? De la acetilcolina. ¿Tiene 4 vías? Sí. La primera es acá en las células SL, en la segunda en las células parietales, la tercera célula en las células D, la cuarta en las células D también. ¿Por qué? Porque en las células D sabemos que esta se activa en la somatostatina. ¿Ven? Entonces la acetilcolina lo que genera es el taponamiento o el pare de la somatostatina. Tú no vas a entrar acá ni acá para que tú puedas inhibir la gastrina y tampoco inhibas la histamina. Bien, entonces la histamina normalmente actúa, se generan los activadores normalmente, igual en este caso al unirse a la SL activa más la síntesis de histamina, se libera la histamina igualmente. ¿Ven? Entonces en este caso. Ahora, hay otra parte importantísimo también, que también quería mostrarles, que son las GRP, que también se activan mediante esta vía, que lo que hace es la estimulación de la gastrina. A nivel endocrino se genera la gastrina, que eso también lo voy a explicar más adelante también. Entonces, la estimulación del nervio vago como conclusión, para que no se quede solo en palabras, dan lugar a un aumento de la secreción del ácido gástrico. Como primer lugar tenemos que las neuronas preganglionares vagales liberan acetilcolina, es lo que hemos visto en este caso. ¿Ve? ¿Qué hace? Y estimula directamente la secreción de hidrógeno por las células parietales como primer punto, que es la que vemos acá, directamente. Segundo punto, que en el cuerpo del estómago la acetilcolina libera a la histamina por parte de las células SL, que es la que acabamos de ver de acá. ¿Ve? Entra la acetilcolina a su receptor muscarínico, libera histamina y hace su trabajo. Segundo punto. Tercer punto, que en el antro se libera la GRP, que induce la liberación de gastrina por parte de las células G antrales. Bien, lo vemos acá. Este es el antro. ¡Pum! Lo que hace es la acetilcolina entra a las células G por parte de las GRP y activa y estimula la secreción de gastrina. Y hace su trabajo también la gastrina. El nervio vago inhibe las células D, lo que ocasiona una liberación de somatostatina. Bueno, lo que reduce, mejor dicho. Bien, acá está importantísimo también lo que dijimos. Estimula las células D y no genera. O sea, lo que hace en sí la acetilcolina en este cuarto punto es entrar a las células de tanto del antro como del cuerpo y no permite que la somatostatina se libere. ¿Ve? Entonces he puesto con una línea para que ustedes se den cuenta de eso. Aproximadamente, ¿cuánto es el total de secreción ácida que tiene en esta fase? De un 30%. Acá lo vemos. Entonces, esos son los 4 puntos. Vamos a entrar a la fase gástrica, importantísimo también. ¿Cómo será la fase gástrica? También a estímulos químicos derivados de la comida, a través de la digestión de proteínas, péptidos, aminoácidos o por la distensión del estómago gracias a los alimentos. ¿Cuánto aporta aproximadamente esta fase? Dentro de unos 50-60% total de la secreción ácida. Y normalmente esta está mediada por la gastrina, ¿bien? Que es la que vemos acá. Otro punto, antes de entrar a especificarnos en esta parte, tanto el vino, la cerveza y el café estimulan la secreción ácida por el mecanismo relacionado con las células G. Entonces, eso es importantísimo también. Entonces, vamos a entrar. Esto es lo que verdaderamente pasa aquí, en lo que es en la fase gástrica. Entonces, empezando, hay un punto, que es este de acá, que es el que ya vimos anteriormente en la fase cefálica, de los 4 puntos de la acetilcolina, ¿bien? Tanto en las células de la somatostatina, en las células ESG, ECL y en las células parietales. Ahí actúa la acetilcolina.
La GPR, que actúa a nivel de las células G para liberar gastrina, ¿bien? También, esa es otra vía. La otra vía sería la vía de la digestión de proteínas a nivel del antro, ¿no? Si se dan cuenta, yo he puesto acá, le he señalado. Las proteínas digeridas y tanto los aminoácidos. ¿Qué hacen? Estimulan las células G, la gastrina sale y hace su labor, por no decirlo así. Entonces, vamos a ponerlo así. Como primer lugar, ¿qué tiene? Que la comida se distiende en sí a la mucosa gástrica y activa el reflejo vagovagal, que más también, ¿ve? Acá lo vemos. El reflejo vagovagal. Así como algunos reflejos locales del sistema nervioso entérico, que es lo que vemos acá a su ladito. Son dos, a ver, no se ve el puntero. Son dos reflejos que se dan. Bien, entonces las proteínas digeridas también, que es lo que hemos visto acá, proteínas digeridas y aminoácidos, generan, en este caso, estimulan las células G antrales, que es lo que estamos acá, en las células G antrales. ¿Bien? ¿Para qué? Para que libere gastrina y la gastrina entre a la célula parietal y haga su chamba acá, o su trabajo acá. Bien, entonces volvemos, esta es una forma, o esta es una vía, ¿no? Ahora vamos a ver las otras dos vías. Entonces, en el caso de la distensión, ¿qué hace? La primera activación que haría sería la del reflejo vagovagal, que, bueno, en sí consiste en la distensión de las paredes gástricas. Bien, esta vía aferente vagal lo que da como resultado es una vía eferente vagal, desde el núcleo dorsal del nervio vago. Bueno, no quiero llegar a marear en este caso. Lo que va a hacer en el caso de los reflejos locales del sistema nervioso entérico y en el caso del reflejo vago-vagal, va a generar tanto acetilcolina como el que vimos acá y el GRP, que es el que vemos acá. ¿Ya ve? El GRP va a actuar en las células G antral, como también la acetilcolina puede entrar en las células G antral, también pueden ser activados en las células SL para la liberación de histamina y como lo vemos acá, la histamina para que la histamina actúe a nivel de las células parietales y la acetilcolina también puede elaborar directamente como su vía directa que anteriormente lo hemos visto. ¿Bien? Eso es más práctico. Ahora vamos a verlo en la parte teórica. Entonces, la entrada de los alimentos inicia por dos estímulos. En primer lugar, la comida distiende a la mucosa del estómago o la mucosa gástrica, que activa el reflejo vagovagal, así como los reflejos locales del sistema nervioso entérico. La distensión genera dos vías, ¿bien? La primera vía es la activación de la distensión de la pared gástrica, generando una estimulación de la secreción ácida y que tiene lugar a través de las mismas cuatro vías de la fase encefálica a través de la acetilcolina, que es la que vimos acá, en las líneas amarillas. ¿Ven? Son cuatro vías, una, dos, tres y cuatro. ¿Qué más dice? Que la segunda parte de la activación se activa la vía local del sistema nervioso entérico, liberando acetilcolina y activando, por tanto, la secreción hacia las células parietales a través de la acetilcolina en este caso, ¿no? A las células directas al parietal. Conclusión, ese sería, más resumido, está este cuadro de acá, esta figura de acá. Entonces ya, si desean, al final de la exposición podemos repetir esa parte si es que alguien no lo entendió. En segundo lugar, porque este es en primer lugar, que es la comida distiende, la mucosa gástrica, hay la parte que estimula las células gentrales a través de las proteínas digeridas, que es lo que vimos acá, si se dan cuenta. Proteínas digeridas y los aminoácidos en las células G antrales. Igual acá está la vía, que la señalé en modo morado. ¿Qué hace? Lo que hace en sí es, a ver, espérense. La presencia de proteínas digeridas parcialmente, tanto peptonas o aminoácidos en el antro, estimula directamente las células G que liberan la gastrina. Esto es verdad, incluso lo hemos señalado acá. Directamente a las células G antrales activan la secreción de gastrina, si se dan cuenta. Ese es el primer punto. La secreción, bueno, algo importantísimo acá también, antes de entrar a esta parte de la secreción ácida. Las proteínas intactas no reproducen ningún efecto. ¿Qué quiere decir? Algunas proteínas que no hayan sido digeridas
no pueden producir estos efectos que estamos ahorita explicando. Igualmente, los hidratos de carbono ni los lípidos participan en la regulación de la secreción ácida gástrica. Es decir, tanto los hidratos de carbono y los lípidos no tienen nada que ver con la regulación de la secreción del ácido gástrico. ¿Bien? Entonces, por ese lado ya vemos. Entonces, las proteínas intactas no pueden actuar y los hidratos de carbono y lípidos no tienen nada que ver con la regulación del ácido gástrico. ¿Bien? Entonces, la secreción gástrica y la activación del pepsinógeno están relacionados mediante un mecanismo de retroalimentación positiva, que es la que acabo de ponerla acá. ¿Cómo? Un pH, primero, la gastrina favorece la secreción ácida, ¿verdad? Esta secreción ácida lo que hace es generar un pH bajo. Y este pH bajo favorece la conversión del pepsinógeno a pepsina. Bien, esta pepsina digiere las proteínas y las transforma en peptonas, como lo hemos visto ya. Las peptonas favorecen la liberación de la gastrina, como en este caso. ¿Ve? Todas las proteínas digeridas, los ácidos, generan la liberación de gastrina. Y al final se da el cierre del círculo. ¿Bien? Entonces el pH igualmente, otra vez el pH, pepsina, digestión, gastrina, y ácido igual, otra vez y así sucesivamente. Es un círculo vicioso. Entonces una retroalimentación positiva en este caso. Hay una tercera vía, que es la vía de la secreción ácida gástrica, por un mecanismo de retroalimentación negativa, que lo que hace es que el pH intragástrico bajo estimula la liberación de somatostatina por parte de las células centrales. Bien, ¿qué quiere decir? Si hay un pH muy ácido o muy bajo, lo que va a hacer es que las células G van a estimular que la gastrina genere somatostatina. La somatostatina va a entrar a la célula G y va a inhibir la producción de gastrina. Entonces, este es como un pequeño círculo también de retroalimentación negativa. Las células que liberan gastrina, al ver mucho ácido, bajo pH, la gastrina dice, ok, yo voy a estimular la célula D, no te preocupes. La célula D bota somatostatina y la somatostatina dice, muy bien, se acabó célula G, tú ya no trabajas porque ya hay un pH muy bajo. Entonces la célula G se inhibe y deja de producir gastrina. Entonces hay una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa. ¿Ven? Entonces, como conclusión, inhibe la liberación de la gastrina por las células G. ¿Ven? Hay una tercera fase, que es la fase intestinal. Esta obviamente ya es por la llegada de los péptidos al intestino delgado. Esto es un poco más práctico, así que lo he resumido de esta manera en 3 partes. Como primer lugar, estimulan la secreción de la gastrina por las células G duodenales. Bien, en segundo lugar, lo que genera que las peptonas estimulan a una célula endocrina y esta libera la enterooxitina. ¿Qué pasa? Que esta hormona o esta señal humoral, el problema es que no está muy estudiada, no se sabe qué tanto influye en la célula parietal. Entonces, se sabe que influye, pero no sabemos hasta qué punto. Entonces, no hay todavía estudios bien comprobados de cómo actúa esta señal humoral. Si alguno de ustedes puede investigar más sobre eso, perfecto. Y sacar esa duda, mucho mejor. Entonces, ya sabemos, la célula G intestinal, las células endocrinas intestinales, bien, la gastrina y tanto la enterooxitina. Como tercer lugar, los aminoácidos absorbidos por la porción proximal del intestino delgado, que es la porción, como lo hice, más próxima de la entrada al intestino delgado, después del estómago, estimula la secreción ácida por un mecanismo que tampoco saben cómo, a la célula parietal. Ahora, una cosa son los aminoácidos allí y otra cosa es lo que vimos en este caso, la digestión. Entonces, una cosa es en el intestino y otra cosa es en el estómago. No van a decir, no, pero ya hemos visto que las proteínas y los aminoácidos trabajan acá, pero no, esto es en el caso del estómago. Estamos viéndolo en el caso de intestino, la fase intestinal. Bien, entonces, aproximadamente, ¿cuánto es este trabajo? ¿Cuánto porcentaje es la secreción ácida gástrica? De un 5 al 10%. Listo, entonces finalizamos esta presentación de la primera parte y continuaremos en un próximo video. Espero que les haya gustado.
Cualquier duda, cualquier consulta, háganlo saber siempre en la barra de comentarios. Nosotros gustosamente vamos a estar revisando todo esto.